Oreno Sibou Flag Gato Domaru Tokerou Wou Siranai. Traducido y publicado por Renzo en registrosdeacasa.wordpress.com. Volumen 4. Capítulo 23. Punto de vista de Harold. Poco después de entrar en la montaña, Harold notó que Erika se sentía terriblemente deprimida. Ella estaba caminando lentamente y había un aura pesada saliendo de ella. A pesar de que no entendía la razón de eso, era un cambio demasiado abrupto para que él no se preocupara por eso, se sentía siniestro. Preguntándose si tal vez ella había sido afectada por el miasma, Harold la llamó. Él no tenía ninguna razón en particular para hacerlo, pero Juno había tocado el asunto, diciendo, ¿qué debemos hacer al respecto, Harold-sama? Y los otros tenían expresiones faciales que parecían estar preguntando, ¿qué deberíamos hacer, también? Entonces, al final, Harold no pudo ignorar este asunto. De ahí que él fue a hablar con Erika, y mientras ella respondía con un comportamiento algo sospechoso, no parecía que hubiera algún problema con su condición física. Según sus propias palabras, acababa de perderse en sus pensamientos. Pero, ¿en qué podría haber estado pensando estando rodeada de una atmósfera tan sombría? Mientras se hacía esa pregunta, Harold se puso inquieto. Para empeorar las cosas, Erika fue repentinamente atacada por un monstruo, por lo que Harold terminó abrazándola para protegerla. Eso en sí mismo era algo bueno y no debería haber habido nada malo en su comportamiento, pero desde la perspectiva de Erika, quien despreciaba por completo a Harold, esto probablemente era similar al acoso sexual. Harold maldijo su destino, había dejado que sus instintos tuvieran prioridad sobre su razón, y ahora probablemente terminaría siendo abofeteado por ello. Sin embargo, la respuesta de Erika fue extremadamente ligera. O más bien, su mente estaba perdida en otro lado y no estaba enfocada en la situación. Como Harold esperaba, esto era preocupante. Entonces, él intentó preguntarle, ¿estás realmente bien? Pero todo lo que salió de su boca fue, este no es momento para perderse en tus malditos pensamientos, después de lo cual Erika parecía que estaba a punto de llorar. En este punto, tener la mala reputación de un bruto o un bribón que hacía llorar a las mujeres realmente no le importaba a Harold, pero aún así le causaría un gran daño a su conciencia si realmente lo hiciera. Además de eso, si sus predicciones se cumplieran, después de esto, Erika iba a desempeñar un papel activo en la misión, y es probable que le sea difícil hacer su parte si permanece en su estado actual hasta entonces. Por lo tanto, podría haberla enviado de regreso por el momento, pero esa no era una opción, porque Harold no creía que fuera una buena idea separar a Juno y Erika del grupo y, por lo tanto, disminuir el poder del equipo. Entonces, mientras se resistía al impulso de dejar escapar un suspiro enorme, agarró a Erika por la muñeca. Luego, la arrastró a la fuerza con él mientras avanzaba hacia su destino. Teniendo en cuenta el efecto del miasma, el dispositivo tenía que ser desactivado rápidamente. Por lo tanto, Harold no podía simplemente dejar a Erika como estaba. Afortunadamente, el lugar donde probablemente se ubicaría la máquina ya estaba a la vista, todo lo que quedaba por hacer era terminar la misión rápidamente y luego partir, y todo estaría bien. Además, dado que su boca solo traería malas consecuencias cada vez que la abría, Harold optó por lidiar con Erika solo a través de acciones, en lugar de hablarle. Sorprendentemente, Erika siguió a Harold mientras sostenía su muñeca. Tal vez estaba tan desanimada que no tenía la energía para resistir. Ahora que lo pienso, cuando me enviaron a la boda de Itsuki en Kablan hace medio año, sucedió lo mismo, pero con nuestros papeles invertidos. Mientras Harold pensaba en esos eventos pasados, el equipo finalmente llegó a su destino. Allí, había un gran pozo rodeado por la montaña desde todas las direcciones. Aunque su forma estaba distorsionada, aún era más o menos circular, con una suave pendiente que se dirigía hacia el centro. Su diámetro era de cientos de metros, y aunque Harold no podía verlo todo debido a que el miasma obstruía la vista, el hoyo parecía un agujero gigante. Enfrentado a esa escena, Harold podía sentir el nerviosismo del equipo llegar desde atrás de él. La causa de su tensión fue el interior del pozo. ¿Qué es esto?, Lainer murmuró mientras estaba blanco del asombro. Sus palabras también podrían haber representado lo que todos los demás estaban sintiendo.
En el enorme hoyo, una gran variedad de monstruos estaba abarrotados y apretados. Como este era el lugar del brote de miasma, era innecesario decir que todos esos monstruos estaban en un estado frenético. Habría hecho las cosas más fáciles si esos monstruos se aplastaran entre sí, pero no parecía que un desarrollo tan conveniente iba a ocurrir. Bueno, Harold había esperado tanto. En la historia original, mientras Lifa estaba desactivando el dispositivo que estaba ubicado en el centro de este mismo hoyo, el resto del equipo luchó contra los monstruos durante 10 minutos. En ese momento, aparecerían grupos de 2 a 5 enemigos, y una vez que fueran derrotados, algún nuevo grupo aleatorio similar de enemigos vendría desde el borde de la pantalla. Ese ciclo duraría 10 minutos enteros y el jugador tendría que luchar hasta el límite de tiempo que estaba arriba. Por lo tanto, Harold había esperado que hubiera una gran cantidad de monstruos alrededor de la máquina. Incidentalmente, como Francis no era miembro del grupo en ese momento, el equipo se vio obligado a luchar con solo 4 personas mientras Lifa estaba lidiando con la máquina, y esas personas eran Liner, Colette, Hugo y Erika. Entre ellos, Erika era la única que podía usar hechizos de curación y ataques de largo alcance, por lo que cada vez que se encontraba en un estado casi de muerte en el juego, el jugador se encontraría con un desarrollo terrible. Esta vez, sin embargo, no solo Francis estaba presente, sino que también estaba Juno y, sobre todo, el propio Harold. Entonces, quería pensar que el equipo no sería empujado a una pelea dura, pero por lo que pudo ver, había un número considerable de monstruos. Probablemente tomaría varias horas vencerlos a todos. Harold no sabría cuánto tiempo le tomaría a Lifa desactivar el dispositivo hasta que realmente lo intentara, pero aún creía que sería mejor retirarse inmediatamente después de su éxito. Aquí es donde comienza lo real. Todos, saquen sus armas. Oye, Harold, espera. ¿Estás pensando en ir allí? Está bien. Nuestro destino está en el centro. Ahí es donde está instalada la máquina. La estrategia excesivamente brutal de Harold era seguir matando a los monstruos en el centro del pozo hasta que Lifa terminara. Aunque esto normalmente se consideraría imprudente, el hecho es que este equipo no era exactamente ordinario. Voy a crear un camino a través de ellos primero, y me seguirás después de eso. Harold sacó sus 2 espadas y apagó su interruptor. Él ya se había preparado desde mucho antes para enfrentarse solo contra un gran grupo de monstruos aquí. Esta pelea sería la práctica perfecta para él, en caso de que se encuentre con el peor de los escenarios en eventos posteriores. No me digas, vas a comenzar el ataque por tu cuenta, dijo Juno. Bueno, estaría bien, pero, Liner, ¿qué tal si me muestras cuánto has crecido, bastardo? Oh. Bueno, ¿estás listo? Veamos cuál podemos vencer más a ellos. Idiota. Esto no es un concurso. Sin embargo, por ahora, lo más importante era que Liner parecía estar ansioso por atacar. Aunque su imprudente personalidad había sido una fuente de ansiedad en el camino hasta aquí, en esta situación, ese rasgo suyo brillaría. Como ese era el caso, Harold podría ejecutar su estrategia. Erika. Sí. Su respuesta no fue larga de ninguna manera, pero Harold aún podía sentir la fuerte e inquebrantable determinación de Erika. Antes, ella había estado tan deprimida que parecía como si estuviera a punto de llorar, pero ahora no quedaban rastros de su expresión turbia mientras miraba a Harold con ojos poderosos. Ese cambio completo fue un poco aterrador. Pero bueno, ella parecía estar motivada ahora, así que probablemente era mejor no preocuparse por eso. Entre los hechizos que puedes usar, ¿cuál es el más poderoso? Bueno, Meteor Blast, supongo. Harold apenas pudo contenerse de gritar eso. Pero realmente se había visto obligado a reaccionar de esa manera porque la respuesta de Erika era tan impactante. Meteor Blast era una forma de fuego de supresión, era un hechizo que se suponía que Erika debía adquirir en el nivel 50. En el juego, la explosión tomaría 2/3 de la pantalla. En otras palabras, incluso si los monstruos la empujaban hacia atrás, siempre y cuando ella pudiera usar el hechizo, podría generar un poder explosivo que cambiaría las tornas por completo de una vez. En consecuencia, consumía una cantidad adecuada de MP y el conjuro también llevaba algo de tiempo, pero,
En cualquier caso, Erika no debía saber ese hechizo en este momento. El problema de consumo de MP podría resolverse con una mera botella de maná, que era un medicamento de recuperación de MP. Entonces, si Erika se unía al grupo del héroe con su poder actual, podría arruinar todo el equilibrio del juego. El hechizo era así de poderoso. Había muchas cosas que Harold quería preguntar, como por qué sabía ese hechizo y cuándo se había vuelto tan fuerte. Pero se mantuvo tranquilo y logró mantener esas preguntas para sí mismo. En este momento, a Harold no le importaron las razones de esto. Más bien, debería estar contento ya que será más fácil despejar el evento. Al pensar eso, Harold volvió su mirada hacia adelante. Dispara un tiro directo hacia el centro. Seguro. Erika centró su concentración y comenzó el conjuro. Una luz pálida y carmesí salió y la rodeó. Hubo un sentimiento hermoso pero pesado y coercitivo en el hechizo. Lo que hizo que Harold se diera cuenta de un hecho sorprendente: esta era la primera vez que veía a Erika usar cualquier magia que no fuera hechizos de curación en este mundo. Pero esa comprensión fue volada en pedazos y barrida por la mente de Harold por la magia de Erika. Meteor Blast. Cuando Erika dijo esas dos palabras, una lluvia de meteoritos cayó del cielo. Harold y los demás pudieron sentir el tremendo impacto de los meteoritos, que fue acompañado por un sonido estruendoso. Varias voces de sorpresa vinieron del grupo. Las únicas personas que estaban en silencio eran Erika, quien había disparado el hechizo, y Harold, que sabía lo que estaba sucediendo. Pero en su corazón, ¿qué diablos es lo que Harold estaba pensando? En primer lugar, había algo extraño en el poder del ataque. Desde aquí, Harold pudo ver que los monstruos habían estado dispersos por todo el lugar. ¿En qué parte del mundo estaba la Erika original que sentiría lástima por matar monstruos incluso si lastimaran a la gente? Los meteoros habían formado innumerables cráteres en el suelo. Pensando que tal vez este ataque sería dirigido a sí mismo algún día, Harold sintió que su columna vertebral estaba a punto de congelarse. Sin embargo, al igual que Harold le había ordenado, o mejor dicho, incluso más de lo esperado, ella había abierto el camino por delante, por lo que era más fácil correr hacia adelante. Vamos, Liner. ¿G? Ah, sí. ¿Esto ya es suficiente? Todavía puedo usar el hechizo. Guarda tu maná. Si se utilizara ese hechizo ridículamente poderoso, Harold no tendría ninguna posibilidad de medir las capacidades de Liner ni de ninguno de los otros miembros del equipo. Pero bueno, ahora no había duda de que el exterminio de los monstruos iría bien, ya que el equipo podría dejar todo a Erika en el peor de los casos. No hubo mucho que decir sobre los resultados que vinieron después. Harold y Liner rápidamente mataron a los enemigos que aún permanecían en el camino por delante, y siguiendo detrás de ellos mientras eran escoltados por el resto del equipo, Lifa llegó frente al dispositivo sin ningún problema. Después de eso, durante los 20 minutos que tardó en desactivarse la máquina, los miembros del equipo siguieron matando a los monstruos con determinación mientras protegían a Lifa. Parecía que el que había derrotado a la mayoría de los enemigos era Erika. Actuando como la retaguardia, Erika estaba de pie junto a Lifa y se había convertido en una artillería fija, alternaba su magia y su arco para atacar, por lo que mostraba claramente su gran capacidad para la represión y la destrucción. Gracias a eso, Harold no tuvo que hacer nada irracional en particular, por lo que derrotó a los monstruos con indiferencia y tuvo algo de espacio para observar las batallas de los otros miembros. En cuanto a los pensamientos de Harold sobre el asunto, evaluó que Liner y las habilidades de los demás no estaban del todo mal, y que habían sido capaces de avanzar sin ser engullidos por las oleadas de monstruos que los atacaron. En la actualidad, podría dar una marca pasajera a su poder como individuos y como equipo. Probablemente se volverían aún mejores siempre y cuando les diera algunos consejos sobre algunas preocupaciones que tenía. Eran inferiores en comparación con Erika, pero a esta altura ya no se podía evitar. Más bien, ¿qué diablos pasa con el nivel de Erika? Harold se preguntó. Punto de vista de Erika. El territorio Sumeragi recuperó su energía. Eso era de esperar. El miasma que había atormentado el territorio Sumeragi durante muchos años había desaparecido, y las personas que estaban atrapadas en su lecho de enfermo debido a ello ya se habían recuperado.
Todo lo que Harold había dicho se había hecho realidad. ¿Cuánto le debía a la familia Sumeraji? ¿Cómo diablos podrían devolver sus favores? Harold no quería nada. Él no mostró interés en obtener recompensas o fama ni nada por el estilo. Por el contrario, lo que quería era romper sus vínculos con los Sumeraji. Entonces, la familia Sumeraji no estaba en condiciones de hacer nada por él, y este también era un problema difícil para Erika como individuo. Harold había dicho que los Sumeraji no le debían nada siempre que cortaran las restricciones de la montaña para dejar pasar a Liner y los demás. Entonces, la familia no podía mostrar su gratitud hacia él. Todo lo que podían hacer era alabar al grupo por su éxito, y cuando lo hicieron, se produjo una disputa. Estaba dentro de la residencia Sumeraji, un día después de que el dispositivo que causó el brote de miasma fuera desactivado. La voz de Liner resonó, llena de ira. No puedo estar de acuerdo con esto. ¿Por qué no pusiste el nombre de Harold? Porque le dije que no era necesario. La información con respecto a los grandes esfuerzos del grupo para resolver el problema del miasma se extendió, no solo dentro del territorio Sumeraji, sino también fuera de él. Sin embargo, el nombre de Harold no estaba incluido en eso. Sobra decir que fue porque se negó a ser incluido. ¿Por qué harías eso? Totalmente idiota, ¿hay algún signo de cerebro en tu cabeza? Aunque no estoy contento con eso, trabajo bajo Justus. ¿Qué se supone que debo hacer si la gente comienza a hablar sobre cómo me vi en el camino de algo que es parte de sus planes? Entonces simplemente deja a ese tipo. Idiota. Te dije antes que tengo algo que hacer que me exige mantener mi posición. Las opiniones de Harold y Liner eran como dos líneas paralelas que nunca coincidirían. Sin embargo, al final, la familia Sumeraji no tendría otra opción que respetar los deseos de Harold de todos modos. Este era su propio deseo, y teniendo en cuenta su punto de vista, los Sumeraji tenían que permanecer. La opinión de los Sumeraji era que no deberían hacer ningún anuncio oficial sobre los logros del grupo para no hacer que Harold se destaque, aunque sería demasiado malo para los esfuerzos de Liner y los demás no ser reconocidos. El que sugirió que los logros del grupo fueran públicos de todos modos fue en realidad el propio Harold. Le había preguntado a Liner qué haría después de todo esto, y Liner respondió que recuperaría su espada y vencería a Justus, o algo por el estilo. Habiendo confirmado eso, Harold había insistido en que el trabajo de Liner debía hacerse público. De esa manera se bañaría en la atención de la gente, y luego, si se lo percibía como un héroe, sería difícil para el enemigo interferir con él. Sin embargo, por otro lado, sería más fácil para Liner y los demás tomar medidas. Aunque un aumento en la popularidad sería una espada de doble filo, si se maneja bien, podría ser altamente efectivo. Sin embargo, Harold había ordenado estrictamente a la familia Sumeraji que no incluyera su nombre en todo eso, y Liner se opuso a su decisión. Y esa fue la causa de la situación actual. ¿Pero no es peligroso quedarse cerca de Justus? No tienes que llegar tan lejos. Eso no es asunto tuyo. No importa cuánto Liner siguió insistiendo, Harold no mostró signos de aceptar su pedido. Eso hizo que Liner perdiera los estribos y se calentara por la ira. Es mi problema. La última vez que nos vimos, me salvaste y también cuando Colette estaba MMM. Liner dejó escapar una voz extraña. El motivo era Harold, que estaba sentado cara a cara con él. Con destreza, había arrojado un pastel de té directamente a la boca abierta de Liner, forzándolo a guardar silencio. Luego, Harold se levantó en silencio y agarró a Liner, que estaba teniendo problemas para masticar el pastel, por la nuca. Es suficiente de ti. Parece que tendré que enseñarle algunas cosas a tu cabeza vacía. MMM. Sin preocuparse por Liner, Harold lo arrastró junto con él y se lo llevó a otro lugar. Liner probablemente fue detenido porque estaba a punto de hablar de cómo Harold la había salvado en el pasado. Al ver eso, Colette tenía una sonrisa amarga en su rostro. La misma expresión facial se podía ver en los rostros de todos los que sabían sobre las circunstancias de Harold y sobre el pasado que quería esconder. Bueno, dejando a los dos solos, Colette, después de esto, ustedes continuarán su viaje, ¿verdad? Sí. Es como lo que dijo Liner. Si es así, ¿está bien si te acompaño también?
Lifa propuso viajar junto con el grupo de Colette en su viaje. ¿Quieres acompañarnos, Lifa-chan? No hay manera de que te deje ir por ti misma. Me alegro. Estoy deseando que llegue. Con una gran sonrisa en su rostro, Colette tomó las manos de Lifa y luego las sacudió con una fuerza enorme. Lo que hizo que Erika se diera cuenta de que Colette todavía usaba honoríficos cuando hablaba con ella, a pesar de que era abierta y directa cuando interactuaba con Lifa. Eso se debió a la posición de Erika como noble, pero la sensación de distancia que creaba todavía la hacía sentir un poco sola. Emechem, entonces, yo también iré. Oh. ¿Estás seguro de que está bien? ¿No eres parte de la familia real? Es precisamente por eso que iré contigo. No puedo perdonar a esos ladrones que estás persiguiendo, pero por encima de eso, no puedo perdonar a Justus por el desorden que está trayendo. Este hombre está atormentando a la gente de la nación. Como portador de sangre real, tengo que capturarlo a toda costa. Acabas de subir en mi estimación. Y aquí pensé que era solo un pretendido príncipe. Estás siendo realmente ruda, señorita Lifa. Parecía que Francis había decidido seguir a Liner y a los demás de aquí en adelante. Pero Colette estaba confundida. Pero entonces, ¿por qué quieres venir con nosotros, Lifa? Tengo mis razones. Además, tengo una pequeña idea de cuál podría ser el objetivo de ese tipo. ¿Su objetivo? Colette no parecía entender lo que eso significaba, pero cuando Lifa habló de los objetivos de Harold, Erika sintió que algo estaba fuera de lugar. Las acciones que Harold había tomado esta vez no se parecían a él. Su verdadera intención era juntar a todos los que estaban presentes aquí juntos. Erika, Liner, Colette, Lifa y Francis. Harold ya conocía a los 5 de antemano. La posibilidad de que los 5 se reunieran en el territorio Sumeragi por accidente era tan probable como un verdadero milagro. Quizás incluso Hugo fue incluido en eso. Por lo tanto, no había duda de que Harold había causado esta situación, y de acuerdo con la cronología de los eventos que llevaron a esto, Harold había estado pensando en hacer que esta situación sucediera durante un tiempo considerable. No parecía probable que él elaborara todo esto solo para resolver la cuestión del miasma. Entonces, ¿por qué Harold los había reunido? Esta fue otra acción que no parecía ser algo que él haría. También había revelado su pasado y el peligro que representaba Justus. Normalmente, Harold habría ocultado eso, se habría enfrentado solo a Justus mientras hablaba con osadía, y solo entonces habría hecho que Erika y los demás se dieran cuenta de lo cruel y peligroso que era el hombre en realidad. Pero en este momento, Harold estaba tratando de obstruir el plan de Justus. Probablemente por esa razón, se puso a trabajar para él, para interponerse en su camino desde la oscuridad, todo el tiempo buscando el momento adecuado para rebelarse contra él. Además, si Erika y los demás obstaculizan los planes de Justus desde el exterior, sería más fácil para Harold actuar desde adentro. El objetivo de Harold era obstruir a Justus tanto desde el exterior como desde el interior. Estaba caminando en una delgada línea, tomando grandes riesgos. Sin embargo, eso fue probablemente proporcional a lo peligrosos que eran los planes de Justus. Prestar su fuerza a Harold aquí era probablemente la única ocasión en que Erika le devolvería sus favores a la ligera. No sabía hasta qué punto sería capaz de ayudar, pero sí podía apoyar los objetivos de Harold, aunque solo fuera un poco, entonces no había razón para dudar. Colette-san. ¿Qué pasa, Erika-san? ¿Me permitirías ir contigo también? En respuesta a las palabras de Erika, todos pusieron una cara de sorpresa, a excepción de Lifa. Erika se dio cuenta de que, como esperaba, los pensamientos de Lifa eran similares a los de ella. Quizás Lifa también quería convertirse en la fuerza de Harold. Erika-san, ¿tú también quieres venir? Oh Dios, ¿qué debería hacer? Erika. Padre, hermano, por favor no me detengan. Esto es lo que la familia Sumeragi. No, esto es lo que debería hacer. Erika no desvió su mirada, miró directamente a los ojos de su padre y su hermano, y pareciendo como si hubieran sido vencidos por su persistencia, cada uno de ellos dejó escapar un pequeño suspiro. Esta es una petición de Erika que rara vez pide algo egoísta. Vamos a escucharla, papá.
Sí. Incluso si trato de detenerla, ella no lo hará. Puedo ver eso en sus ojos. Muchas gracias. Erika inclinó profundamente su cabeza. Dada su posición como hija de la familia Sumeragi, se podría decir que su pedido era escandaloso. Sin embargo, su padre y su hermano simpatizaron con sus sentimientos y la despidieron, por lo que se alegró, ambos debido a esa amabilidad y debido a su confianza, ya que ella sintió que habían reconocido que ella había crecido. Kim. Entonces, ¿vienes de verdad? Sí. Espero trabajar contigo, Colette-san. ¿Qué deberíamos hacer, Liner? Esta es una gran responsabilidad para nosotros. Gritó Colette, buscando la ayuda de Liner, que no estaba allí. Alrededor de ese tiempo, él probablemente estaba siendo entrenado por Harold. El entrenamiento de Harold era duro tanto para la mente como para el cuerpo, y era tan estricto consigo mismo como lo era con otras personas. Sin embargo, esa era la forma en que Harold era amable. Erika amaba esa torpeza suya, al igual que lo amaba, y tenía que comportarse de acuerdo con ese sentimiento. Pero en este momento, todavía no podía transmitir sus sentimientos a Harold, ni con palabras ni con acciones. Lifa-san, espero trabajar contigo también. Sí. Del mismo modo, Dama Marimacho. Jeje, esta es la primera vez que me llaman así. Mientras Erika se reía, Lifa sonrió irónicamente en respuesta. Erika una vez más sintió que Lifa era como ella, que no podía evitar querer convertirse en la fuerza de apoyo de Harold, sin importar nada más. Tal vez ella y Lifa eran en realidad rivales. Creo que vamos a tener dificultades en este viaje. Bueno, eso no puede evitarse. Después de todo, es un hombre egoísta. Seguro lo es. Mientras lo decían, Erika y Lifa sonrieron. Pero esas sonrisas no les causaban ansiedad, eran brillantes como el cielo azul de la primavera. Fin del volumen 4. Si les ha gustado, me gustaría invitarlos a que sigan la novela en la página de WordPress de Renzo. El enlace estará en la descripción del video y en el comentario fijado. No olvides darle like si te gusta el contenido y comenta tus impresiones sobre la novela, teorías y datos curiosos que quieras compartir con otros fans de la novela. Ahora sí, gracias por ver el video. Hasta el próximo capítulo.